¿Alguna vez has escuchado sobre las tormentas solares? Hoy, en Relativo, profundizaremos un poco más en el interesante tema de las tormentas geoespaciales. Te hablaremos sobre su formación, evolución y hasta sus consecuencias. Antes de continuar, recuerda apoyarnos con un like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si ya estás suscrito, entonces comparte este contenido con tus amigos. Comencemos con el contenido. Una tormenta geomagnética, también llamada tormenta solar, es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre que puede ser causada por una onda de choque de viento solar o una eyección de masa coronal, CME por sus siglas en inglés, que interactúa con el campo magnético terrestre. El incremento en la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera. Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetosfera, conducido por campos eléctricos incrementados dentro de la magnetosfera, y un incremento en la corriente eléctrica en la magnetosfera e ionosfera. La presión del viento solar sobre la magnetosfera aumentará o disminuirá en función de la actividad solar. Se producen por una ruptura del equilibrio magnético de ese entorno terrestre. La Tierra como planeta y el Sol como nuestra estrella más cercana tienen un campo magnético asociado. Cuando por alguna razón ese equilibrio magnético se rompe abruptamente en las cercanías de la Tierra, es cuando decimos que se produce una tormenta geomagnética, afirma el físico Camilo Buitrago Casas, magíster en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, según el periódico web de la Academia. Su origen es externo y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre, señala un documento del Instituto Geográfico Nacional de España. Durante la fase principal de la tormenta geomagnética, la corriente eléctrica en la magnetosfera crea una fuerza magnética que empuja la frontera entre la magnetosfera y el viento solar. El disturbio en el medio interplanetario que guía la tormenta puede deberse a una eyección de masa coronal o a una corriente de alta velocidad, región de interacción corrotante, SIR, por sus siglas en inglés, del viento solar, un agujero en la corona o una llamarada solar, originado este disturbio en una región de la superficie del Sol con un campo magnético débil. La frecuencia de tormentas geomagnéticas incrementa y decrementa con el ciclo de las manchas solares. Las tormentas por CME son más comunes durante el máximo del ciclo solar, mientras que las tormentas por CIR son más comunes durante el mínimo del ciclo solar. Varios fenómenos del clima espacial tienden a ser asociados con o son causados por tormentas geomagnéticas. Estos incluyen eventos de partículas energéticas solares, CEV, por sus siglas en inglés, corrientes inducidas geomagnéticamente, JIC, por sus siglas en inglés, disturbios en la ionosfera que causan problemas en la radio y los radares, trastornos de la navegación por compás magnético y muestras de la aurora a latitudes mucho más bajas de lo normal. Los efectos de este fenómeno se sienten en la Tierra aproximadamente 52 horas después y pueden durar 24, 48 horas o varios días. Solo se perciben en la Tierra si la onda de choque está dirigida hacia la Tierra. En 1989, una tormenta geomagnética energizó corrientes inducidas por la Tierra que perturbaron la red de distribución eléctrica de la mayor parte de la provincia de Quebec y provocó auroras incluso hasta Texas. ¿Cómo se desarrolla una tormenta geomagnética? Inicia con una primera etapa, erupción solar. Ocurre en la superficie del Sol. Su origen se debe al fenómeno de reconexión magnética, el cual ocurre sobre las regiones activas. Le sigue la segunda etapa, llamada fulguración solar. Durante una erupción solar, se libera una gran cantidad de radiación electromagnética en todo el espectro, desde rayos gamma hasta ondas de radio. La radiación viaja a través del medio interplanetario y choca con la Tierra en alrededor de 8 minutos. Finalmente, y en una tercera etapa denominada eyección de masa coronal, en inglés CME, la cual ocurre después de la fulguración solar. En algunas ocasiones se impulsa una nube de plasma o eyección de masa coronal y, en el caso de que la eyección se dirija hacia la Tierra y dependiendo de la orientación de su propio campo magnético, esta puede dañar satélites, transformadores eléctricos y las radiocomunicaciones.
¿Cuáles son los efectos de las tormentas geomagnéticas? Digamos que existen dos tipos de efectos, uno certificante comprobado y por demás visible, y uno que aún se discute e investiga. En primer lugar tenemos a las auroras. Las tormentas geomagnéticas normalmente son de pequeña magnitud y no ocasionan daño alguno. Las auroras boreales en el hemisferio norte y las auroras australes en el hemisferio sur son las manifestaciones más agradables de las tormentas geomagnéticas y se producen al interactuar las partículas solares cargadas eléctricamente con la atmósfera terrestre. Cuando se produce la llegada de una gran cantidad de materia por efecto de una eyección de masa coronal, el campo magnético terrestre trata de desviar estas partículas, pero finalmente acaban penetrando por las zonas próximas a los polos magnéticos y entran en contacto con las capas altas de la atmósfera. En estas capas, las partículas interaccionan con los gases de la atmósfera, oxígeno, nitrógeno, lo que va a condicionar el color con que se verán las mismas. Si bien las auroras son frecuentes en altas latitudes, cuando están asociadas a tormentas geomagnéticas extremas pueden llegar a verse en latitudes mucho más bajas. Así, por ejemplo, la gran tormenta del 1 de septiembre de 1859. El evento Carrington produjo auroras por toda Europa, Centroamérica y Hawái. El segundo efecto son los daños por tormentas geomagnéticas. En los casos menos frecuentes en que las tormentas geomagnéticas son más intensas es cuando se pueden producir daños sobre las infraestructuras y las personas. Por un lado, los satélites corren el riesgo de verse afectados por la acción de las partículas cargadas de energía, que pueden causar daños en su estructura o afectar su funcionamiento. Esto puede afectar tanto a sistemas de posicionamiento, de navegación o satélites de comunicaciones, lo que supondría importantes perjuicios y pérdidas económicas en todas las infraestructuras que dependen del funcionamiento de estos sistemas. También son muy sensibles a las redes de distribución de energía eléctrica y las conducciones metálicas subterráneas en las que se pueden inducir corrientes inducidas geomagnéticamente, jigs. Este tipo de corriente puede ser muy perjudicial en las redes eléctricas, provocando el recalentamiento de los transformadores de alta tensión y llegando incluso a quemarlos, como ocurrió en la tormenta geomagnética del 13 de marzo de 1989, que produjo el famoso apagón de Quebec, Canadá. Los gasoductos y conducciones de petróleo tienden a corroerse con facilidad por el efecto de las jigs, mientras que el tráfico ferroviario se puede ver dañado en sus sistemas de señalización con los consiguientes riesgos que ello conlleva. Las personas también se pueden ver afectadas por fuertes tormentas geomagnéticas cuando viajan en avión durante las mismas. Por este motivo, aviones en trayectos polares suelen ser desviados durante las fuertes tormentas geomagnéticas y los astronautas deben permanecer en el interior de las naves hasta que pase el efecto de las mismas. Según un artículo de periódico de la Universidad Nacional de Colombia, las tormentas pueden alterar los sistemas eléctricos, tener efectos en las comunicaciones, especialmente en las frecuencias de HF a 30 MHz o VHF, en los sistemas de navegación, y afectar aviones a grandes alturas, pues cuando hay una tormenta magnética el flujo de protones puede generar mayores dosis de radiación sobre la tripulación de algunos aviones. Por otro lado, las ráfagas de radiación a menudo se dirigen hacia la Tierra y aunque la radiación dañina de una llamarada no puede atravesar la atmósfera para afectar físicamente a los humanos, sí son lo suficientemente fuertes que pueden perturbar la atmósfera en la capa donde viajan el GPS y otras señales de comunicación. ¿Quién es el encargado de monitorear la actividad de las tormentas espaciales geomagnéticas? Cuando la actividad solar podría afectar la actividad diaria en la Tierra, el SWPC, una división de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, emite una alerta o advertencia. En este caso, el centro emitió una alerta de tormenta fuerte, o G3, para el sábado. La NASA y la NOAA han desarrollado la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Clima Espacial para ayudar a mitigar los efectos de los eventos solares. Esta última estableció el SWPC en Boulder, Colorado, para monitorear la actividad solar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado el contenido, recuerda apoyarnos con tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y activa las notificaciones y no te perderás de ninguno de nuestros videos. ¿Cómo crees que podría afectar nuestra cotidianidad una tormenta espacial geomagnética? Escríbenos tu opinión en la caja de comentarios.